Incrustaciones metálicas. Incrustaciones metálicas. Para hablar de incrustaciones metálicas, tengo que decirles primero que son unas restauraciones que se hacen coladas. ¿Sí los han visto? ¿Sí? ¿El material dental les hablaron de esto? ¿No? Sí, ¿verdad? Cuando yo estudiaba, hicimos una práctica con llaves. Con las llaves se utilizamos para abrir, se funden, por ejemplo, a un punto de fusión y se hace una llave. Pero entonces es de inserción rígida. Para que una cuestión de inserción rígida pueda entrar, tiene que tener un patrón de entrada, o sea, una manera, sin que haya interrupciones o interferencias. Entonces, la clase la vamos a dividir en esto. Vamos a manejar los conceptos básicos relacionados a incrustaciones. Vamos a entender las indicaciones y contraindicaciones, ventajas y desventajas de las incrustaciones metálicas. Conocer los pasos necesarios para la elaboración clínica de una incrustación metálica. Esta clase no es nada científica. Esta clase es muy llevadito de la mano, como esto es nuevo, para que sepan qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer. Y sí, pues con algunos principios de que les voy a hablar de algunas cosas que se pueden hacer y cómo mejorar. Las incrustaciones metálicas son feas, son económicas y son muy resistentes. Aún hoy en día, la gran mayoría de los odontólogos del milenio pasado prefieren en su boca incrustaciones de oro. Bueno, esa es otra cosa que quiero que sepan, que hay una gran diferencia entre oro y los metales no preciosos que usamos aquí. ¿Sí? El oro se puede bruñir, el oro no se oxida, el oro pesa bastante. Entonces, al pesar bastante, cuando se cuela, llena bien todos los espacios y queda muy bien adaptado. Una incrustación de oro bien colocada es una maravilla, porque uno pasa al explorador de más punta, más delgada que haya, y eso no se siente. Parece que fuese una pinturita encima del diente, porque tiene una adaptación perfecta. Entonces, pues tenemos que comenzar por tratar, este no es un léxico que vamos a tener de hoy en adelante. Hay muchísimas maneras de llamar a las incrustaciones, pero yo, como cuando fui jefe de cátedra y hoy, y porque fui formado en Estados Unidos, al menos en el posgrado, ustedes saben las reglas de los gringos que se llama KISS, como beso, en K-I-S-S. Yo se lo digo a los muchachos del posgrado. ¿Sí la saben? ¿Ah? Es que la respuesta se gana una bonita. Bueno, KISS quiere decir Keep It Simple Stupid. En español quiere decir no lo compliques estúpido. Y se aplica en todo. Allá se lo dan a uno en los posgrados, en las oficinas, en los trabajos. KISS. Entonces, con ese fin, nosotros vamos a diferenciar las incrustaciones de dos tipos. La inlay, que ya no se usa, y la unlay, que sí se usa y que cubre todas las cúspides. La unlay, que sí se usa y que cubre todas las cúspides. Así como acá, ¿ve? Que cubre las cúspides, va por encima y tiene un efecto de parágrafo. Eso, así como yo defino eso, y le pongo parágrafo aquí para que se les impronte en la mente. Y así ya sepan, cuando vamos a hacer una incrustación, la mayoría de las veces lo que queremos es proteger las cúspides que están debilitadas. Y la mejor forma de proteger las cúspides debilitadas es cubriéndolas todas a ellas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tenemos una restauración encima y muerde en una de las cúspides mesovestibular, por decir algo, esa fuerza se distribuye en todas las otras cúspides, en todo el diente, y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea de las incrustaciones, proteger el diente que está maltratado. Especialmente aquellos dientes que hicieron un abordaje para hacer un tratamiento conductural o de una caries grande, entonces lo que nos queda es una conchita externa. ¿Sí? Si nosotros preparamos ese diente para una corona, le vamos a estar gastando una conchita externa y no vamos a quedar sin dientes, sino con material de restauración. Entonces, bueno, es un paso más conservador. Aquí tenemos las incrustaciones.
separación, es una sigla, se dice que hasta con 1 milímetro, aunque mantenemos 2 milímetros que era el original, pero hay estudios hoy en día que dicen que con 2 milímetros es suficiente, pero los principios son básicamente los mismos. Bueno, aquí está para que no caigamos en que estamos desinformados. Como les dije, vamos a utilizar inlay con lay, pero hay otras clasificaciones, como tenemos la overlay y tenemos la veneer lay. Entre la lay y la overlay no hay mucha diferencia. La overlay, la diferencia es que quita también no solo la parte superior de la cúspide, sino la parte externa, es decir, como una corona minifalda. ¿Sí? Una coronita por fuera, pero así altita. Sí, esa es la diferencia entre ellas dos, pero para no complicarnos no lo decimos. Y también está la veneer lay, que es lo mismo que una lay, pero donde una cara se extiende para que se vea, para darle un fundamento estético. Eso se utiliza sobre todo en los premolares, parte de los superiores. Sí, que son los dientes que más se muestran, raíces. También, y estos días vi que lo llaman onlay, ¿sí? Sería lo mismo que onlay, pero con una P de veneer aquí al lado. ¿Sí lo han escuchado? Onlay. Ok. Seguimos. Entonces, ¿cómo funcionan estas incrustaciones? Pues simplemente así. Un material rígido que lo podemos poner allá al lado, ¿sí? Que adapta acá porque fue hecho con este molde, se coloca y se cementa. Antiguamente, pues las metálicas se cementaban con fosfato de zinc y ahora pues ha ido avanzando muchísimo los materiales de cementación. Se lo voy a decir de una vez, para mí mi favorito es el ionómero de vidrio. ¿Por qué es mi favorito? Bueno, porque estos materiales no son adhesivos, entonces no vamos a conseguir, no vamos a dar pretensión adhesiva, y el ionómero de vidrio tiene la ventaja de que inhibe la aparición de caries en los márgenes de la restauración. Y si sabemos que la mayoría de las restauraciones indirectas fracasan, ¿dónde? En los márgenes, por filtración y por caries, entonces, ¿por qué no vamos a utilizar el material que propone una solución a esto? Seguimos. Las incrustaciones metálicas de oro, ¿no? Nosotros no trabajamos oro por lástima, porque no tenemos suficiente dinero. Pero a veces si un paciente desaparece con cierto oro, nosotros agarramos y lo podemos colar y queda muchísimo mejor. Hay 4 tipos de oro que se utilizan, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 es el más blando y el 4 es el más duro. Para ponerle algo de interés a la casa, ¿ustedes saben qué es el Cartier? El oro Cartier. ¿Ah? Cartier sí, pero el oro Mire, el oro Cartier es un oro que tiene 3 colores, el blanco, el dorado y rojizo. ¿Ah? Sí, o sea, son 3 tipos, pero que los originales, cuando lo que hace es agregarle plata al que se ve plateados y cobre al que se ve rojo. Pero todos son aleaciones de oro. El oro en sí es muy blanco. En odontología, en incrustaciones pequeñas, utilizamos oro puro. Entonces eso lo hace más caro. Y si no, si en incrustaciones grandes se utiliza el tipo 2 que tiene un poquitico de aleación. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Tiene gran longevidad. Fíjense esto. Fernández y colaboradores en 2015 dijo que a los 10 años tiene 96% de probabilidades de éxito. Mientras que las PFM, que son las coronas metal porcelana, se llaman PFM, le dicen en inglés, y el IMAX tiene del 90%, es decir, le está sacando más del doble. Ayer, porque a mí siempre me gusta buscar, cuando voy a dar la clase, por lo menos 2 artículos, para saber que no estoy atrasado, ayer conseguí este trabajo, utilizando inteligencia artificial, Perplexity, donde el 73% de éxito a los 30 años. Es decir, una vida para muchos. O sea, Jesucristo que hubiese hecho una. Todas las cosas que uno le hizo en esos 30 años, pues lo hubiese puesto con la imputación. Es una cuestión que dura muchísimo. Toda una vida. ¿Qué? Tengo que dar menos, sí, tengo que dar menos. A le suena, me digo que no.
mucha duración y sabes, bueno, me lo hacen ahorita y ya no me lo hacen más nunca. Se puede obtener buenos contornos y oclusión. Esto es lo que les decía, que se pasa del proveedor y no se siente. Se desgasta igual que el esmalte. Eso más nadie lo hace. ¿Sí? La resina se desgasta a ella y no el esmalte. Cosa que no es buena porque entonces se produce la extrusión del diente antagonista. Y la cerámica desgasta el esmalte y ella no se desgasta. Tampoco es bueno porque desgasta el diente antagonista. Lo ideal es que todos imitemos a la naturaleza y que se desgasten los dientes de arriba tanto como los de abajo, y este es el único material que lo logra. Se cuela bien y se puede bruñir. ¿Saben qué es bruñir? ¿Quién uno? Levante la mano y por una comida, que no mando el mano. ¿En serio? ¿Qué es bruñir? Darle la forma al bruñidor. O sea, como compactándolo y dándole, tallándolo. Ok, bruñir quiere decir que si nosotros le hacemos una fuerza dura, hay una deformación plástica. Plástica quiere decir que se deforma. Y si se deforma permanentemente y lo logramos adaptar mejor, funciona. ¿Sí? ¿Cómo te voy a llegar a esto? Se bruñe y si había una pequeña grieta, ella se cierra y queda sellando completamente normal. Que es lo que me interesa para que no haya microfiltración. Entonces, se puede bien y se puede bruñir. Es técnica pues reservada. Hay gente que le gusta el diente de oro, hay gente que no le gusta. Yo cuando estaba trabajando en Estados Unidos en la Universidad de Baylor, me llegó un afroamericano, porque si uno le dice negro es negro. Aquí no es problema, a mí me preguntaron, ¿con quién venezolano vives tú? Yo vivía en ese momento recién llegado, con mucho bonomí. Eso va para perfecto. Él tenía una habitación y entonces los 2 primeros meses mientras yo me instalaba, entonces había 2 venezolanos, Patricio y él. Me dijeron, ¿con cuál vives? Pero ¿con cuál de los 2 venezolanos? Me preguntan, ¿con quién vives tú? ¿Con cuál venezolano? ¿Con cuál de los 2? Yo no sabía nada de eso. Yo llegué y dije, The Black One. La gente se fue y me no hablando solo. Pero por una vez que yo tenía así, era el 4 y se fue. Eso para que vean. Entonces, bueno, me llegó un afroamericano y me dice, se acababa de graduar de abogado, tenía un diente central de oro. Hicimos una corona de IMAX bien bonita y nos dejó la coronita de oro. Me dijo, guárdenla aquí para que cuando vengan los brothers, los amigos, los negros, a querer cambiarse el diente y ponerse un diente de oro, díganme que no, porque más adelante se van a arrepentir. ¿Sí? Entonces es una cuestión que es de moda. Y que bueno, esto en este caso es reversible, pero hay otras cosas que no son reversibles. Bueno, el alto costo, por lo que implica el oro, requiere varias citas y puede causar corrientes galvánicas cuando está contra amalgamas. Hoy en día no estamos haciendo que hacer amalgamas, sin embargo les digo que a veces es necesario hacerla. Indicaciones. ¿Cuándo está indicada? Cuando los otros materiales menos costosos no estén indicados y la estética no sea primordial. Como por ejemplo en pacientes bruxistas, en dientes que requieren protección porque están muy destruidos, el siguiente dientes muy destruidos, dientes que tengan incrustaciones de oro adyacentes, ¿sí? Si ponemos oro y oro, no hay diferente potencial eléctrico, entonces no hay corrientes galvánicas, por eso que se dice que hay adyacentes de oro, y cuando tengamos limitada la capacidad para aislar, que si hacemos una restauración adhesiva, bueno, hoy en día está de moda eso de Harrison, de la elevación del margen, intimado. Yo aún tengo mis reservas. Yo sé que hay otra gente que no, pero el problema es el primer paso que se hace allá abajo para poder grabar con ácido, después el adhesivo y después la resinita que nos va a elevar el margen. Necesitamos cierto tiempo para mantener eso sin humedad, porque cualquiera de los pasos que nos llegue a la humedad del fluido preauricular o de la salida nos daña la broma, no va a haber adhesión, ¿sí? Pero si lo logramos hacer, pues sí funciona. Pero no es más fácil hacerlo, por ejemplo, cementando una incrustación, se coloca el ionómero y se coloca ahí y el ionómero desplaza el agua que se está muy humedad. O sea, no hay que hacerlo por pasos. Cuando cementamos con ionómero, no requiere pasos. Cuando colocamos adhesivos y resina, necesitamos varios pasos.
Y en todos los pasos tenemos que tener el cabeza completamente aislado, porque si no hay un poquito de líquido, tenemos que volver a empezar. ¿Sí me explico? Ok, eso no es que, o sea, no es que yo esté en contra del progreso, sino que tenemos que hacer estudios in vitro para poder decir que sí funciona. Porque in vitro funciona perfecto, excelente. Y yo cada vez que lo puedo hacer en vivo y puedo tener aislados para nuestros casos, también lo hago. Bueno, aquí tenemos por ejemplo este caso. Si ese diente le vamos a hacer una restauración, hay distales, un caso inguinal, no queremos llevar el hueso más abajo, bueno, porque ya hay cierta pérdida ósea allí. Pues si quisiéramos colocar una restauración, ahí quedaría perfecto hacer una incrustación mecánica con lo que llamamos melistal. Se le coloca un cajoncito pequeño, también se le llama filo de cuchillo, que se coloca allí simplemente para sellar. No es para rellenar, sino para sellar el margen de la restauración. O podemos hacer lo que ven otras personas. ¿Qué les dijeron a ustedes de periodoncia en un caso así como este? Porque yo soy periodocito. Sí, ¿qué les dijeron? Porque usted lleva este caso de periodoncia y les dicen, ¿qué les dicen? ¿Ah? Que tenemos que hacer el alargamiento coronario, ¿cierto? Pero cuando hagamos el alargamiento coronario, ahí en distal, bajamos 1 o 2 milímetros del hueso. ¿Qué va a pasar con el otro hueso? El hueso no queda con escalones, nunca uno ve la naturaleza escalones. El otro hueso también se va a empezar a remodelar. Entonces no va a llegar el problema aquí, que ya está comenzando, pero va a llegar más rápido. Vamos a tener un problema de furca. Entonces, ya que tenemos un problema de furca, hacemos una extracción. Bueno, entonces, si queremos hacer las cosas bien hechas, en este caso, excelente, le podemos hacer una extracción y un implante. Si fuese mío, no me lo hago. O podemos hacer una incrustación metálica, que sería allí en distal. Que sí podemos invadir con un filo de cuchillo hasta acá, un poquitico el espacio biológico. Pero ¿qué pasa cuando se invade el espacio biológico? ¿Ah? Reacciona y esto no lo vayan a decir con los de periodoncia, pero en la universidad donde yo trabajé, Baylor College of Medicine de Dallas, en Texas, que yo trabajando 3 años allí, lo que hacíamos era invadíamos el espacio biológico. ¿Qué pasa cuando se invade el espacio biológico de un paciente? Hay una inflamación. ¿Y esa inflamación qué hace? Al aumentar el riego de sangre que hay allí, se pierde un poquito el hueso en el sitio donde se está invadiendo. El problema es que mientras eso sucede, pasan los años con un hálito morado en el sitio de la cuestión. Entonces, según central, pues ni se le ocurre. ¿Sí? Pero si por ejemplo hay en distal de serpiente, yo en mi clínica haría eso. Yo sé que no es lo que está en los libros, yo sé que, bueno, que lo ideal aquí sería hacer un implante, pero tampoco se lo quiere hacer, entonces a veces tenemos que tomar decisiones clínicas. Simplemente se lo digo ahí para que lo guarden. Y tenemos que estar pendientes de que no vaya a haber una bolsa periodontal. ¿Ok? Perdón, sí. O sea, ¿cuál es el proceso igual cuando hay información eventualmente habrá una reflexión y con el alimento con el Muy buena pregunta. $600, 7 semanas de reposo, tratamiento con antibióticos y que cuando uno lo hace, uno tiene que hacerlo un poco más allá, pero la misma lo hace hasta donde la necesita. Pero está excelente tu pregunta. Y eso es lo que me hace hacer el cambio. Ojo, no es lo indicado, no es lo que está en los libros, pero lo he hecho y he visto que, lo que le está diciendo de Baylor. En esa universidad que yo trabajé, yo trabajaba en el último año, así como ustedes, pero yo no hacía pasatiempo. Entonces, yo era el papá de 15 muchachos. Éramos 5 papás de 15 muchachos, o sea, nos llamaban el líder del grupo. Entonces, teníamos que enseñarle todo, menos endodoncia, creo que eso se lo dice. Menos endodoncia. Y cada estudiante, el que menos hizo de los míos fue 66 restauraciones metálicas. Y el que más hizo 144 restauraciones indirectas, quise decir, entre corona, metaporcelana y eso. O sea, de verdad que el departamento ganaba que quedaba libre al año $2 millones. Entonces ahí yo pedía cosas de investigación y me las daba. Pero bueno,
una cosa piensa uno y otro que la va a montar, y mis hijos la estaban pasando mal, en otro país, no sé, yo trabajaba de lunes a viernes lo que quería era dormir, y no, porque tenía que hacer los trabajos de investigación el fin de semana para volver a empezar el otro. Entonces, por eso tengo un primo que le dice esclavos unidos, porque ya lo que se vive para trabajar. Ok. Claro, si usted se acostumbra a eso, puede ser bastante. Es difícil lograrlo, pero hay un muchacho de aquí que se fue y él tiene, creo que, una página de internet que ayuda. Voy a hablar de él, Cisco, voy a hablar de él. Él está en la Florida y él tuvo una página, antes de todas estas cosas del TPS, tiene una página de cómo se puede hacer la gente para irse para allá. No sé, ahorita a lo mejor me toca esconder la página. En internet. Seguimos. El procedimiento clínico, en la primera cita, nos llega el paciente. Miren, esto es una belleza. La idea de esto es que nosotros le sostenemos 2 milímetros de. Esa foto no es mía, no, esa es de Marco Ferrari. Lástima que no lo puse. Casi todas las fotos de aquí son de Marco Ferrari, de un artículo que publicó, que es una belleza, que ahorita más adelante les voy a hablar del profesor Marcos. Esto es lo ideal, sostener 2 milímetros de cada conducto, colocar una resina compuesta y ella se va a anclar, así se ancla allá adentro y queda pero buenísimo, ¿sí? Con una resina compuesta, ¿cuál tenemos ahí? La más resistente, no importa si es la más fea, queremos que sea la más resistente, para que quede allí bien anclada y bien adherida, ¿ok? Seguimos aquí, ¿cuál es el procedimiento clínico? Primera cita, nos llegó el paciente, qué felicidad, necesita esto. Fijación ficha clínica, prueba vital de simonía de tratamiento de conductos, radiografía periodical para ver cómo está el tratamiento del conducto, después evaluación por el profesor. Luego que el profesor le evalúa, vamos a colocar una base a tallar, es decir, quitamos toda la calle y restauramos ese diente con resina compuesta. Ojo, yo número de vidrio. Les garantizo que aunque yo soy fan número 1 de los números de vidrio, es mejor la resina compuesta para ellos. ¿Por qué? Porque los números de vidrio no tienen resistencia traccional. Tiene resistencia compresiva, pero no traccional. Y la mayoría de las fuerzas que le van a llegar a este material van a ser traccionales. ¿Ok? Entonces, en algunos casos que no podemos ayudar, pues colocamos el número. Por ejemplo, en el caso anterior, de que demostré esa protesta, yo le hubiese quitado la calle, restaurado con un poliómero y después sellado con una incrustación metálica. Y el número de vidrio y toman impresión con harina. Esa impresión, ustedes la vacía, se llevan el modelo, se lo llevan para su casa el modelo, lo estudian, tienen que mirarle los márgenes para que después nos veamos en otra cita. ¿La impresión es solo de ese sitio o toda? Es mejor que sea de todas. Es mejor que sea de todas. Porque ahorita cuando acá se está trabajando mucho con CAD-CAM. Yo antes tomaba parcial, inclusive de aquí. Tome parciales, pero no me lo pregunto una vez más, me mató mucho con la lengua, me está preguntando cosas. Ahora cuando se trabaja con CAD-CAM, muchas cosas se hacen con CAD-CAM y el software del CAD-CAM para poder registrar la oclusión y los movimientos virtuales de los códigos necesita que sean todos. ¿Ok? ¿Sí está claro? Necesitamos que sea todo. No es por eso, principalmente por eso. Porque la mayoría de los laboratorios hoy en día están trabajando con CAD-CAM. Hacen un patroncito de cera bien bonito y ese patroncito de cera lo cuelgan después. Toma de impresión con alginado para hacer el modelo. Bueno, fíjense, cuando tenemos una restauración, quitamos una amalgama, la amalgama tiene paredes convergentes, y eso no nos interesa que sea así. Nosotros podríamos abrir esto acá así y acá así, y nos destruiríamos la mayor parte del diente, o podemos utilizar un adhesivo, restaurar el sustrato y pues dejar este diente bastante más conservador de lo que se ve inicialmente.
flaps. ¿Se han oído hablar de ellos? Por favor, sigan. Unas cosas buenas en mi vida. Puras. De hecho, en estos días no se escribió un implante que tenía un generador adentro que producía electricidad. ¿Lo vieron? ¿Ah? Sí. Yo cuando vi eso dije, vainas de los chinos, que fastidio. Pero después, cuando él lo publicó también, ¿no? En el decano de la Universidad Penn State, de Pensilvania, la Universidad de Pensilvania, y entonces llega y dice, no, que lo desarrollaron en la universidad de no sé, es una cosa así. Sí, es muy buena persona y el primer influencer en odontología y lo hace muy bien. No manda diciendo mentiras inventando. Conocimiento, pero con conocimiento, con fundamento. Bueno, entonces, después de eso, ustedes se le aparecen al profesor o al estudiante o al que ustedes quieran que le muestra su modelo. El modelo debe tener una línea, que eso solo lo van a saber ustedes porque estos dientes están muy destruidos. Debe tener una línea donde termina el diente y donde empieza la resina. Eso es bueno que le tomen una foto para que se acuerden, porque es muy importante, porque de eso va a depender la preparación que vamos a hacer a cada diente en particular, de dónde está la estructura dental. Entonces, diseño para tallar un modelo o ayudar al profesor. La primera, estoy completamente a la orden, se las tallo para que vean que no es, o sea, no es ninguna ciencia difícil, esto es lo más sencillo que hay y lo vienen haciendo desde la prehistoria. Entonces, no requiere, o sea, simplemente requiere entendimiento y trabajo. Hacemos el tallado del modelo y después que tengamos el tallado del modelo podemos llamar al paciente. Cuando el paciente nos llega a la clínica, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer una toma de impresión para restauración provisional. ¿Sí? Si nosotros llegamos y tallamos, después nos va a costar mucho hacer el provisional. Pero si nosotros llegamos y tomamos una impresión como alginato, la envolvemos en servilleta húmeda, la guardamos allí, hacemos la preparación y luego es muy sencillo hacer el provisional, porque se hace con acrílico como se los voy a mostrar. Aunque hoy en día hay muchos tipos de restauraciones provisionales, pues la de acrílico es la más económica. Vamos a hacer tallado de la preparación en la segunda cita. Toma de impresión inicial, tallado de la preparación, elaboración de restauración provisional, preparación de los tejidos blandos para la impresión y toma de impresión en 2 tiempos. Todo eso en la segunda cita. Así que en la segunda cita ustedes tienen que llegar temprano con el paciente y estar con todo el instrumentario y todo lo que necesitan listecitos o listecitas para comenzar porque el procedimiento es largo. A mí me demora 1 hora y 15 minutos en la clínica hacer esto. A ustedes les debe demorar un poco más. Yo los puedo ayudar, nos podemos ayudar nosotros, pero se necesita tiempo. Entonces, para ya tomamos la primera impresión, ahora vamos a ver cómo es el tallado de la preparación. La preparación tiene que ser expulsiva hacia oclusal. Como en las coronas, las preparaciones son hacia oclusal, ¿qué son? Convergentes hacia oclusal, también van a ser exclusivas. Estas son las paredes externas, pero las paredes internas tienen que ser divergentes. Y esto es lo que nos diferenciamos de las coronas, que tienen 2 superficies. Una tiene que ser convergente y otra tiene que ser divergente hacia oclusal. Las paredes internas tienen que ser divergentes y las paredes externas tienen que ser convergentes. Entonces eso complica un poquitico más la cosa. Aquí está, estas son las paredes internas divergentes. Y las paredes externas o paredes axiales, las que le dan la vuelta hacia el diente, todas tienen que ser convergentes hacia el oclusal. Tenemos también otros medios de retención, en caso de que no tenga retención de por sí, que son estas granulas de retención, los pines de retención. Estos son pines de retención especialmente diseñados para lo que se llaman los puentes adhesivos, puentes Maryland. Ya esto no se hace mucho porque se usan más los implantes, sin embargo, el semestre pasado al papá de Mercedes le hicimos un puente adhesivo como caso especial en la clínica. Le hicimos un puente adhesivo que en vez de utilizar metal, utilizamos circonia y lo dejamos fuera de nosotros. Porque la circonia se daña. Los tallados de la preparación, ¿cómo pueden ser las terminaciones? Si es para metal, esta es la que les recomiendo porque es como es largo el bisel y se puede unir un poco mejor que esta sería sobre la cerámica, este es un hombro bisel
biselado y un chaflán biselado. Pero mientras más larguito y delgadito sea el margen, mejor, porque más se puede tallar. Pero sí debe estar definido. A veces va a ser muy larguito y tal, pero no está definido. ¿Cuál es la importancia del bisel? Fíjense acá. Tenemos una apertura de 25 micrones. Si esto se levanta un poco más, entra menos el día de la cementación, pero tiene un bisel, el bisel, no, el paso que hay acá no es tan grande como el que hay acá, y aún se puede unir y podría sellar eso, aunque esté muy separado. ¿Sí lo podrán ver? Se tiene que imaginar que el bisel le hacemos presión y lo unimos hacia adentro. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, esto es básicamente teórico para los que o me pueden preguntar después. Y esto de acá también, se me gusta esto porque es largo. Esto se desmueve único, es metálico, no hay nada que se fracture, le podemos dar y él cede y sella un poco con la restauración. Paredes internas, pues divergencia cruzal, 6 grados. Cuando vamos a sacar el punto de contacto en esta y en todas las preparaciones, no es en el punto de contacto que nos ponemos a trabajar, sino que es dentro del diente. ¿Ok? Dentro del diente. No nos podemos trabajar por fuera, sino dentro del diente, porque si no tocamos el diente vecino, le vamos a hacer un mal así. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora. ¿Ah? Oye, yo quiero salir de aquí porque estoy como sumado. Sí, me siento a la presa. ¿Qué? Ajá, qué bueno, ya casi te dentro del diente, quiere decir que fíjense que el esmalte no lo estamos quitando. Le hicimos el cajón y el esmalte todavía está allí. ¿Qué nos garantiza eso? Que no tocamos el diente vecino. Ah, no, fíjate para hacer el diente de la salida del esmalte. Ok, muy bueno. Si lo ven, o sea, se hace un cajón dentro del diente y no estamos tocando el diente vecino. Esto después, con un instrumento le damos y se fractura. ¿Lo han practicado alguna vez? Sí. Bueno, los que no, vamos a practicarlo. Y los que sí, vamos a seguirlo haciendo porque así evitamos tocar el diente vecino. Yo tengo un amigo muy querido que fue y concursó para hacer un posgrado en operatoria dental en la Universidad de Iowa, donde yo lo hice. Y tocó el diente vecino. ¿Sabes algo? Y por eso no lo aceptaron. Así es. Sí. Entonces, como que sí logré causar el impacto que quería. Ajá, por eso no lo aceptaron, porque tocó el diente vecino, porque no tenía el protocolo para no tocar el diente vecino. Seguimos. En otras oportunidades que enseñan amalgamas o incrustaciones, pues esto aquí está muy bonito porque es de vidrio, pero esto nunca nos llega, siempre nos llega una extrusión terrible del diente, ¿verdad? Algo así, donde no tenemos ninguna retención hacia distal. Entonces, cuando este paciente muerde aquí este rebote, la cuestión se va a caer hacia allá. ¿Qué podemos hacer para que eso no nos pase? Recordar un poquito rápido, podemos hacer dos cosas. Un cajón proximal acá, que sería un desgaste terrible de diente, o podemos hacer una ranura de retención acá. Simplemente se la quiero presentar para que hoy o en el futuro, cuando estén sobre su piel, diga, ay, ¿y ahora cómo hago? Bueno, existe la ranura, en ciertos momentos van a ir contra las fuerzas y no dejan que el diente se vaya para donde nosotros no, la restauración se vaya para donde nosotros no queremos que se vaya. Otra cosa que debemos hacer es quitar el esmalte sin soporte dentinario, vencer los márgenes y hacer biseles. Aquí estamos haciendo un bisel en todo lo ancho de la restauración. Y al hacer nosotros ese bisel, vamos a evitar que el esmalte se nos fracture y queden grietas abiertas por donde se puede filtrar. Además, que vamos a dejar el metal delgadito, quiere decir que lo podemos brullir. Los biseles también se pueden hacer con discos sofre, fíjense que se están haciendo. Y después por esto, porque esta es la parte más difícil. ¿Sí? Con discos sofre y esto de aquí arriba es como una fresita de diamante de grano fino. ¿Sí? Y ranuras de retención. Haciendo aquí la rueda de retención de 6 a 10 grados de divergencia hacia cruzal. En cruzal tenemos que rebajar. ¿Y cómo sabemos cuánto debemos rebajar para incrustaciones metálicas? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo nunca les voy a
funcional o no? ¿Cómo es la cosa? Dos funcionales y 2.5 no funcionales, ¿verdad? Era dos funcionales. Llévame. La funcional es 1.5 y la no funcional 1. Recuerden que esto es metal, ¿sí? No va a llevar porcelana arriba, ni nada, ni cerámica. Entonces es un metal y funciona bien delgadito, ¿sí? 0.5, 1 y 1.5 en las copias funcionales. Y eso lo hacemos, pues, lo medimos con una fresa. Con la fresa, sí, la 701, 702, a mitad de ella tiene aproximadamente 1 milímetro. Pues ustedes lo pueden medir con el calibrador. Y ven, para la fresa tenga eso y hacen las de profundidad. Pero eso tiene que hacerlo rápido, ¿no? Porque si yo he visto que empiezan y le dan un cariñito. Pero ya me hagamos otro cariñito. Se pasa todo el día aquí. No tiene sentido. Pero si lo agarramos la fresa, le damos ra, y ya sabemos. Si nos pasamos de 1 milímetro, no pasó nada. No pasó nada. Si nos quedamos cortos, sí va a pasar, pero cuando hagamos el provisional nos vamos a dar cuenta y no arreglamos. Porque cuando lo hacemos menos de la cuenta, al hacer el provisional y al buscar la presión, se perfora. Entonces, por eso es bueno hacer el provisional antes de tomar la impresión. Acuérdense de hacer el provisional antes de tomar la impresión. Porque es que nos va a corregir y nos va a decir no desgastaste suficiente. Porque a veces pensamos que sí lo estamos haciendo porque lo hemos hecho muchos cariñitos, pero la manera bien de hacer es con una ranura de profundidad que mide 1.5 en funcionales y menos y 1 en no funcional. Aquí estamos haciendo lo mismo, trabajando, ahora uniendo esos puntos de profundidad para que nos quede todo parejito, bonito. Este también corpusal, esto es lo que se llama doble bisect, esto es lo que le llamarían el overlay cuando se hace esto. Yo ya casi no lo hago porque no se puede vivir y es como que desgastar mucho dinero. ¿Sí? Pero se los muestro pues, porque así está en los libros. Esto es lo que se llama el overlay. Y en las copias no funcionales no se hace este doble bisel. A mí a veces me gustaría preguntar qué es el doble bisel para que no vinieron a la clase. Pero como ustedes graban y se lo dan, entonces no funciona. O sea, y bueno, aquí está en el otro lado. ¿Qué más? Aquí está lo mismo. ¿Qué piensan de esto acá? ¿Qué son? La ranura de retención. ¿Y alguien tiene una opinión particular de esa ranura de retención? Eso ayuda a posicionar la retención. Sí, ayuda a posicionar, pero en esa, o sea, piénsenlo bien y vean, ¿tiene sentido eso ahí? ¿Por qué no? Porque, digamos, si tenemos dos talones, se va a compensar, por ejemplo, Sí. no necesitamos Sí. más. Sí. Eso no tiene sentido ahí, quería que tuviese pensamiento crítico. Esto no tiene sentido aquí. No tiene ningún sentido porque no necesitamos extra retención. Tenemos un caso muy especial, tenemos un cajón en distal, tenemos un doble bisel por este lado, es desgastar tejido innecesariamente. ¿Ok? Pues se nos trae para mostrárselo para que pues tenemos que tener pensamiento crítico también. Tenemos que tener pensamiento crítico. Seguimos. También podemos hacer en la clínica preparación en 3/4. Donde hacemos el desgaste cruzado, luego hacemos un desgaste por la parte que está falla. Y aquí, ¿qué piensan de esta ranura de retención? Aquí sí son absolutamente necesarias, porque si no, esta restauración sale hacia acá cuando el paciente muere. ¿Sí? Entonces, como esto está aquí atravesado, no deja que esa restauración salga hacia allá. Entonces, en este caso, absolutamente indicada la ranura de retención. En otros casos, en el anterior no tanto. Con la ranura de retención, esto es muy importante. Y sobre todo cuando estamos tallando puentes adhesivos, que hay que hacerlas en 2 dientes que están separados por un espacio vacío y tienen que quedar paralelas entre ellas. ¿Sí? Porque si las ranuras de retención nos quedan así, entonces el eje de inserción es así. Y si nos quedan así, el eje de inserción es así y este no va a insertar. Este sí podría insertar, pero este no va a insertar. Y si hacemos esta así y la del otro lado,
y si no hay eje de inserción, perdemos el tiempo. ¿Sí? Entonces, siempre, acuérdense que tienen que estar todas las ranuras que ustedes hagan, todas las ranuras para puente fijo, para coronas, para todo, para coronas 3/4, necesitan tener eje de inserción. Aquí tenemos unas ranuras un poco más grandes y un cajoncito que hacen el mismo efecto y que se los traigo para que vean que son dos alternativas. Si aquí tuviésemos una caja y en vez de hacer una ranurita pequeña la podemos hacer así o la podemos hacer también más grande. La idea es que esto se trae de aquí y no deja que la ilustración se vaya hacia atrás, o en este caso la forma 3/4 se vaya. Lo mismo acá, por el diente inferior, igual esta ranura es de exceso, no es necesaria para la explotación metálica. Otras restauraciones, otra vez con lo del punto de contacto, esta vez no es para cajón, sino que esta vez como para una corona. Fíjense lo del punto de contacto, lo que les digo, no podemos empezar entre los dos dientes. No podemos empezar entre los dos dientes porque vamos a dejar la mitad de un diente y mitad del otro. Y hay dientes que vamos a restaurar, hay dientes que no vamos a restaurar. Entonces, el no vamos a restaurar, si lo rayamos, va a tener más acumulación de placa bacteriana y se va a dañar. En cambio, que si vamos a restaurar, lo podemos rayar con mucho cuidado de no tocar esto. ¿Sí? Por favor, miren eso. Esto es lo más difícil que hay que hacer en ortopedia. Distal del 7 superior, esto es lo más difícil que hay que hacer en ortopedia. Y en esa universidad que yo trabajaba y que hacían tantas restauraciones, los de cuarto año hallaban los 6, los 4, los 5 para acá adelante y dejaban los 7 a los del año nuevo. A los que venían atrás. Entonces, el primer día que yo llegué estaba empezando. Cuando yo llegué a trabajar al principio, mire, y los primeros 3 meses era todos los días yo haciendo 5 preparaciones distal del 7. Me dolía la columna, los ojos y todo, porque uno, aparte de eso era venezolano y si tocaba un diente yo no sabía qué me iba a hacer. Sí, o sea, porque, pero, eso es lo malo de que uno no está en su país, porque no sabe cuáles son sus derechos ni los quiere averiguar. Tengo un primo que está en el árabe, me dice que allá que proteste, que no sea el país, lo agarran y lo sacan del país. No importa si tiene familia, hijos, casa, nada, lo sacan. O sea, el árabe también es una dictadura, pero la gente es. Entonces te voy a preguntar, ¿qué vamos a verificar cuando terminamos de hacer la preparación? No sé todavía cómo lo voy a preguntar, pero esto es lo que yo siempre pregunto, porque esto es lo importante, y aquí se supone que cuando llegamos a este punto, ya traíamos la declaración y ahora viene a nosotros autoevaluarnos y saber qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal. Tenemos que evaluarnos el espacio íntegro cruzado apropiado, que debe ser ¿qué? 1 y 1.5. Sí, 1 y 1.5 milímetros. Debemos tener los puntos de contacto abiertos, ¿sí? Bien sea aquí arriba o inclinado. Si no tenemos un punto de contacto abierto, el técnico no va a saber dónde está uno y dónde está el otro, no va a poder tropelar y lo más seguro es que nos vaya a comer un poquitico de la preparación individual, a desgastar por la lima, como con la cegueta, con los que cortan el yeso. Nos van a desgastar allí y si nos desgastan allí no nos va a quedar bien adaptado en individual. ¿Me expliqué con eso? Entonces debemos, que yo les digo, que ustedes agarren el espejo, miren cómo usar con suficiente luz y tienen que ver rosado. Tienen que ver rosado en todo. Si no ven rosado es porque el punto de contacto no está abierto y tenemos que abrir un poquito más. ¿Cómo se puede abrir el punto de contacto? Bajando un poquito más, yendo un poquito más hacia el individual. Algunas veces son dientes que están destruidos desde hace mucho tiempo y están así muy recostados y es difícil, pero hay que hacerlo. Luego tenemos que ver que haya una línea de terminación continua. ¿Qué quiere decir esto? Si un cajón vestibular, uno mesial, uno distal, uno cruzal, todo eso debe estar incluido en una línea de terminación continua. Eso es muy importante, porque muchas veces hacemos uno y no hacemos otro. Debe haber ausencia de retenciones en el eje de inserción, por supuesto, pero esta no es tan grave como pareciera, pero porque nosotros queremos hacerlo bien, porque los técnicos pueden aliviar, pero debe haber ausencia de retención en el eje de inserción. Lo que les quiero decir con esto es que si hay un caso muy difícil, pues el técnico lo puede manejar. O sea, si vemos que vamos a llegar a la curva, si vemos que vamos a fracturar un poquitico de diente que nos queda, podríamos saltarnos este paso.
débiles. Todas las cúspides y paredes débiles, o sea, una pared que tenga menos de 1 milímetro de dentina de espesor, ya está débil. Porque el esmalte, acuérdense que el esmalte no es resistente. ¿Sí saben eso, no? El esmalte usted lo agarra, se queda así una caída de esmalte así en el dedo, o sea, todo el esmalte no se trae, le hacen así y le hace tarrara y se le parte en 1000 pedacitos. El esmalte no es resistente, el esmalte es resistente al desgaste, pero no a la fuerza. Cobertura cruzada, la posición de la línea de terminación para el control de los tejidos de impresión. Cobertura, o cruzar, bien, ok, seguimos. Si tienen alguna pregunta de eso, de alguna de estas, háganlo por favor. Porque siempre he pedido que me la describan y esta vez les voy a pedir una explicación de alguna de ellas, porque ya está muy tratado. Sí, siempre en los últimos 10 exámenes de mi vida he pedido eso. Dígame. No me quedó muy claro lo de la cobertura. Lo de la cobertura cruzada. Ajá, que tenemos que rebajar 1 milímetro o 1.5 para que el metal quede encima de las cúspides, de carne principalmente. Que ojo, vamos a ser sinceros, en nuestros casos casi siempre son todas. El 10% de los casos se nos salva una cúspide y el 5% se nos salva dos cúspides. Y eso cuando era para el papá o la mamá que viene para hacer una incrustación sin necesitarla tanto, pero para que no puedan aprender. Sí, en serio. Seguimos. Entonces, y no tengo miedo nunca a preguntar, ni aquí ni en ninguna parte. A menos que su vida dependa de él. Si lo tienen en el CD y tal, cita para la incrustación metálica. Selección del paciente, ya lo pasamos. Preparación, visualización e impresión, ya. Prueba de Duralay, después viene segmentación. ¿El que tiene que ir ahorita? Sí. ¿Ah? ¿Tiene paciente? Hombre, creo que entonces vamos a tener que parar aquí. Y... Eso